Se te dice también que no hay 53,000 maestros, como dijiste, que había... A mí me preocupa mucho, entonces, qué información tiene el subsecretario, porque, insisto, a ver, metámonos a la página semade, con B grande, .inegi.org.mx, y veamos donde dice, es la página del censo de escuelas, maestros y alumnos de educación básica y especial, el Atlas Educativo, que dio a conocer el INEGI la semana pasada. Veamos en donde dice la sección tabulados, le podemos poner consultar, veremos el archivo Excel que ellos reportaron, nos vamos a la pestaña personal 1 y seleccionamos el estado de Sonora en la parte de todo el listado que se está enumerando por parte del INEGI, y ahí viene claramente que son 53,000 personas que trabajan dentro del sector educativo en la parte censada de educación básica y de educación, ¿cómo se llama esto? De educación secundaria, es decir, primaria, secundaria y preprimaria. Esas son las cifras que el censo del INEGI que recogió a partir del censo que se hicieron. Muy bien. Te basas en el INEGI, entonces. Dice, por eso, y lo insisto, veamos la página de internet. Okay. A ver, ¿no tienes el link ahí? 53,901. Aquí dice, total, 53,901 personas. Trabaja en el centro de trabajo, 49,408 personas. Muy bien. Están ausentes, 3,164. Okay, dieron a negar a información 405. Trabajan por licencia o que están comisionados 1,233. Siguen cobrando a pesar de que renunciaron, son jubilados, pensionados o fallecidos, 1,985. No los conocen, es decir, son totalmente aviadores porque están reportados que supuestamente están asignados a un centro de trabajo, y cuando fue el INEGI buscó sus CURPS y sus papeles y sus credenciales de maestro para ver quiénes son estas personas, hay 223 personas que nadie las conoce. ¿Me puedes pasar el link? Es que son datos que debe estar dando Jorge Luis Ibarra Mendívil y que no los ha explicado el secretario. Es el vocero, puedes creer, el INEGI lo designó y lo protegen en el estado y prefieren mandar al gobernador por delante, y el secretario no los ha dado. Entonces tú... Pues es que a mí me parece todavía peor el asunto, porque mandan al subsecretario a decir que esa información es falsa. Entonces, a ver, aquí hay de dos sopas. O el INEGI, según entonces el subsecretario, no sabe hacer su trabajo y nos está reportando una información equivocada, o el señor no tiene conocimiento adecuado de las estadísticas que el propio INEGI recogió del sistema educativo de Sonora, o peor aún, quiere establecer cifras que son inadecuadas para tratar de minimizar un problema serio que tiene Sonora, al igual que otras entidades federativas, de gente que está cobrando de forma mala vida en el sector educativo. Lo que tendría que hacer como autoridad, y cada vez entonces en ese sentido, de ahí sí ya la molestia de nosotros en México Evalúa, y me imagino que en la sociedad en general, es ante la evidencia que aquí están nosotros, no son inventos, estas son las páginas de internet de la propia autoridad, de la Secretaría de Educación Pública y del INEGI, con información que se recaudó de forma pública. Y el señor, en vez de aceptar que hay un problema y que tiene que resolverlo, y que entonces su jefe, el señor secretario, y el jefe de todos, que es el señor gobernador, digan, saben que sí, tenemos un problema y vamos a resolverlo de tal forma, no, mejor entonces tratan de descalificar al que les ejemplifica dónde está el problema con información pública y tratan de minimizar el asunto. Y eso no es aceptable. Eso no puede ser aceptable como parte de la sociedad, que malgasten el gasto educativo y que además tengan el cinismo de decir que eso no es cierto. Y dice también que los más de 1,000 maestros comisionados sindicales había, pero que en el 2013 volvieron a las aulas todos. Verán, nomás escuchemos con esto ya en el tercer audio, van antes de irnos. Tampoco es completamente falso, cuando muchos no llevábamos casi a 1,000 comisionados que estaban dentro de la propia secretaría y dentro del propio sindicato. Sin embargo, ahorita nosotros nos remitimos aquí en la secretaría, todos los comisionados del momento que se aplica la ley fueron precisamente, se regresaron a su aula. A ver, ¿tú cuánto reconoces? ¿1,000 comisionados? No los tenemos ya los 1,000, todos regresaron al aula. O sea, no, lo que me quiere decir es que no hay aviadores.
No tenemos Maestros aviadores. Así es, completamente falso. No hay. Ya regresaron todos al aula. Bueno, pues entonces le mintieron al INEGI. Entonces el INEGI está equivocado. O sea, 2.233 que el INEGI nos está diciendo que es información que recabó a diciembre del año pasado, es equivocada. O sea, yo en serio me pregunto qué clase de autoridad educativa tiene Sonora, ya lo digo con toda claridad, cuando la propia información que genera una de las instituciones más sólidas de este país, que es el INEGI, la descalifica. Son cifras del INEGI, insisto, metámonos a la página de internet, es cemabe.inegi.org.mx. Ahí veamos en donde dice tabulados del lado izquierdo, veamos, seleccionamos la parte de personal, nos va a abrir un archivo en Excel, se abre el archivo de Excel, se selecciona el caso en la primera pestaña donde dice personal 1, se selecciona la pestaña de Sonora y vienen todas estas cifras que reporta el INEGI que mencionamos el día de ayer y reiteramos el día de hoy en tu programa. Muy bien. Si esas cifras dicen que son mentiras, entonces tenemos un grave problema, porque entonces, según el subsecretario de Educación de Sonora, el INEGI no supo hacer su trabajo en el Estado. O yo me tiendo a inclinar, porque es un censo obviamente nacional, con la resistencia precisamente porque se están exhibiendo estas cochinadas, de la resistencia mayúscula en Oaxaca, Michoacán y Chiapas, pero en todos los demás estados, incluido en el caso de Sonora, supuestamente el INEGI, bueno, no supuestamente, el INEGI reporta que censó todas las escuelas que existen privadas y públicas que existen en el Estado. Y estas son las cifras que vienen de ahí. Y si el señor subsecretario dice que esas cifras están mal, yo esperaría que entonces mande un documento oficial al INEGI, desconociendo las cifras que está reportando en el censo y dando las estadísticas que él dice que son las adecuadas, en donde estos 1.233 que el INEGI documenta que son individuos que están comisionados y reciben su salario, son falsas. Y que entonces él le dé la información que según esto es la adecuada al INEGI. Muy bien, te agradezco mucho y nos compartas el link. Gracias, Marco Fernández, director de investigación de México Evalúa, y sé de la seriedad de su organismo porque me consta de los años y pues la calidad del trabajo que lo respaldan. Estaremos en contacto y le daré seguimiento a ver qué